El origen de Halloween. Halloween, con traducción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagana que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años de antigüedad, conocido como Samhain, fin del verano en irlandés antiguo. Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y daba comienzo el Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los difuntos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que une a este mundo con el de los difuntos se estrechaba, y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los difuntos, a los que se les ayudaba a encontrar su camino, colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores, como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internacionalización gracias a las series de televisión y al cine. En 1978 se estrena la película Halloween, el film de horror de John Carpenter. Halloween se celebra la noche del 31 de octubre principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estudiantes y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios, para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En España y América Latina en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los difuntos. En nuestro país y debido a su origen celta, en España, existe un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son las Meijas y la Santa Compaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII, en Asturias, los niños pedían comida en las puertas de las casas durante esa noche, portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas, a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducía dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. Halloween se celebra también en México, pero con cierto recelo, pues los mexicanos más ortodoxos opinan que esta fiesta pagana no debería celebrarse en tierras aztecas, ya que nosotros tenemos el Día de los Fieles Difuntos, cuyo origen se remonta cientos de años atrás del nacimiento del Halloween. Sin embargo, habemos personas que celebramos las dos fiestas sin ningún problema. En conclusión, Halloween maneja la idea de que los difuntos nos visitan la noche del 31 de octubre, pero también lo hacen los demonios. Las máscaras de monstruos, disfraces y adornos macabros que se colocan afuera de las casas tienen la finalidad de ahuyentar a esos seres de oscuridad, pero no a nuestros difuntos, pues los demonios se espantan con su reflejo. Cronología del Día de Muertos. En todos los tiempos y en todas las culturas, la muerte ha sido tema de reflexión.
ceremonias y rituales, por ser el tránsito más duro e inexplicable para el ser humano. Las religiones se han preguntado e intentado responder acerca del destino de los difuntos, prometiendo una estancia agradable o el retorno a nuestro mundo. Pero esa transición ha sido y es todavía el misterio más absoluto. Por ello, no vamos a buscar en la historia explicaciones y situaciones que nos acerquen a comprender el mundo de los muertos, sino que más bien vamos a hacer un recorrido por los aportes culturales que han enriquecido la tradición del Día de Muertos. Época prehispánica. Resulta completamente desconocida la fecha exacta en que tuvo su origen la festividad del Día de Muertos, pero tiene una estrecha relación con el calendario agrícola prehispánico. Sabemos que se remonta a los viejos pueblos de México. Empezaba en el 9º mes de acuerdo con el calendario solar azteca, y es una de las fiestas que se celebraba cuando daba inicio la recolección o cosecha. Es el primer gran banquete de los aztecas después de la temporada de escasez de los meses anteriores y que se compartía hasta con los muertos. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era fallecer. Esta idea se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey poeta Netzahualcóyotl que dice así: somos mortales, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura, todos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditad, los señores águila y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creía que la muerte y la vida constituían una unidad. Para los pueblos prehispánicos, la muerte no era el fin de la existencia, era un camino de transición hacia algo mejor. Esto salta a la vista en los símbolos que encontramos en su arquitectura, escultura y cerámica, así como en los cantos poéticos, donde se nota el dolor y la angustia que provoca el paso a la muerte. Al Mictlán, lugar de los muertos o descarnados, que esperan como destino más benigno a los paraísos del Tlalocán. Los sacrificios humanos se consideraban como el tributo que los pueblos vencedores pagaban a sus dioses, y ellos a su vez alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, cuando alguien fallecía, organizaban fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Similarmente a la antigua cultura egipcia, los mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje por el Chignahuapan, del náhuatl Nueva Pan en el río, o sobre los 9 ríos, parecido al purgatorio, en donde era muy difícil de transitar, y en ese largo recorrido encontrarían lugares fríos y calurosos. Expresiones y fervor por lo mágico, lo histórico y lo maravilloso prevalecían. La muerte desde la aparición del hombre sobre la tierra ha generado un culto muy particular. Los aztecas tenían 2 fechas especiales para recordar a sus muertos: el dedicado a Micaehuitonitli, muertecitos en el mes de agosto, y en noviembre la de los muertos grandes. Las razas autóctonas ya rendían culto a sus muertos poniéndoles ofrendas, aunque no muy coloridas como las actuales, donde les ofrecían mazorcas, flores y copal encendido que aromatizaba el ambiente. Se tenía la creencia que de esta manera los dioses, con quienes residía el espíritu de los difuntos, estaban contentos y favorecían de alguna manera al difunto en turno. Dentro del calendario prehispánico de los grupos nahuas del altiplano central, había por lo menos 6 fiestas dedicadas a los muertos. Entre ellas, 2 eran las principales, una que comprendía del 12 al 31 de julio, en que se recordaba a los fallecidos en la infancia, y los 20 días siguientes se celebraba la fiesta de los adultos, que se caracterizaba con la magnificencia de las ofrendas. Estas tradiciones vienen de muchos siglos atrás. Estamos hablando del periodo preclásico, 2000 años antes de Cristo, de donde pasaron respectivamente a formar parte de la vida cotidiana de los teotihuacanos, zapotecas, huastecos, mixtecos, totonacas,
otomíes y mayas, quienes practicaron el culto a la muerte, y sus ritos eran similares. Todas estas culturas concibieron a la muerte bajo una dualidad con la vida, lo que podemos apreciar en diversas esculturas que existen en la actualidad, como cráneos con la mitad descarnada, que fueron encontrados en la Ciudad de México y en Oaxaca. Después del deceso, los ancianos vestían al muerto con papeles de amate o maguey. Le derramaban agua en la cabeza y le colocaban al lado un jarro con agua para poder vencer los obstáculos a los que se debía enfrentar hasta llegar a su destino. Si el difunto había sido importante, le colocaban en la boca una piedra verde llamada chalchihuitl, pero si no, la piedra debía ser de menor valor. El entierro se llevaba a cabo en la casa, en algún templo o en los montes. También se colocaban ofrendas en el lugar en que había fallecido. Otro lugar para la estancia de las ánimas era el Chichihualco, la casa de la leche, sitio donde residían las almas de los niños. Se decía que si los difuntos pequeños bebían de este árbol, podrían reencarnar sin ninguna dificultad. Quizá de aquí nació la tradición de festejarle en días diferentes a los difuntos, tomando en cuenta su edad. Los antiguos mexicanos dedicaban a sus muertos el 9º y 10º mes del año calendárico, es decir, el Tlaxcochimaco, que comenzaba el 5 de agosto y que significa tierra florida. Ese día daba comienzo la fiesta de los muertitos y duraba los 20 días del mes. Y para el mes Jocohuetzo, que significa fruta madura, se hacía la fiesta de los muertos adultos, que daba inicio el 25 de agosto y concluía el 14 de septiembre. En esa época solo los guerreros muertos en combate y las mujeres que perdían la vida durante el parto adquirían la calidad de estrellas para acompañar a Quetzalcóatl, mientras que las pobres ánimas que se ahogaban iban al domicilio de Tlaloc, una especie de paraíso. Después de la conquista, para cuando los evangelizadores pisaron tierra azteca en el siglo XVI, no les era fácil imponer su religión a unos indígenas que conceptualizaban la conmemoración de sus muertos en dos partes, por lo que tuvieron que adoptar algunas tradiciones, fijando los 2 primeros días de noviembre dentro del calendario cristiano para dicho fin. Después de la conquista se estableció en México el Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, que se solemnizaba desde 844 por disposición del Papa Gregorio IV, pero la transmisión de creencias no fue tan sencilla, pues se le comenzó a temer a la muerte, que venía como un concepto entre el purgatorio y el infierno, naciendo poco después un esqueleto con guadaña que pronto se conoció como la muerte, dándole figura de mujer. No fue hasta el siglo XVII cuando se trató de quitarle lo terrorífico para darle un sentido menos rigorista. Es así como a la muerte se le ve hasta en los juguetes. En la época de la colonia se confeccionaban unos entierritos que eran figuras humanas cuyas cabezas se representaban con garbanzos, y el traje de papel negro le daba el toque solemne que les hacía falta. También se hacían tumbitas de tejamanil, tablas delgadas, negras, con adornos blancos y con candelabros de carrizo, y una figura de berro representando al difunto. Fue hasta el siglo XVI cuando se comenzaron a redactar numerosas oraciones y plegarias, unas imponentes y otras con esperanza, dedicadas a la muerte. Pero de esta también se han ocupado las canciones y corridos que se montan en algunas obras trágicas y espeluznantes, como la de Don Juan Tenorio, del español José Zorrilla. Desde entonces es típico en los días de muertos poner ofrendas, que no solo tienen origen en nuestro país, sino en muchos otros pueblos del mundo. Algunas ofrendas son verdaderas obras de arte y tienen características propias de cada lugar. Otra costumbre relacionada con los difuntos consiste en hacer una cruz de cal o de algún otro polvo en el lugar donde se veló el cadáver y levantarla a los 9 días, mandar decir misas por las almas y cuando cumplen el primer año de fallecidos, velar y hacer otra cruz como cuando falleció.